Hola y bienvenidos a un vídeo más de Momentum 3.0 en el que vamos a hablar sobre el merge, vamos a hablar sobre Ethereum 2.0 y también sobre la actualidad en el mercado cripto en general. Empezamos con CoinMarketCap, empezamos hablando de Bitcoin, de Ethereum, de XRP, vemos que se mantienen algunas monedas mejor que otras, concretamente las monedas estables se han mantenido muy bien a pesar de los rumores que ha habido en torno al merge, en torno a si podría haber algún fallo, algún problema, y no hemos visto ningún problema. Así que un punto positivo para las monedas estables que han mantenido su paridad bastante bien a lo largo del proceso. Ethereum lleva un menos 15% en los últimos 7 días y en general el mercado está cayendo, salvo la excepción de Cosmos. Cosmos ha estado subiendo y en el agregado semanal solo ha retrocedido un 3%. ¿Esto por qué sucede? Porque Cosmos es una red que está preparada para bifurcar o para ir dividiendo transacciones en un ecosistema, cosa que va a intentar hacer Ethereum, pero lo va a intentar después de muchos años de desarrollo. Incluso el propio Vitalik ha llegado a decir que le habría gustado haber implementado, haber seguido un modelo similar al de Cosmos para el sharding, que es la fase del proceso de fusión que viene después de pasar a prueba de participación desde la prueba de trabajo. Y hablando de prueba de trabajo y prueba de participación, vamos a hablar sobre el fork que han hecho desde Ethereum prueba de trabajo, Ethereum W, ¿vale? Lo habréis visto muy probablemente en algunas plataformas o lo habréis visto en algún canal de YouTube y vamos a comentar qué validez doy a esta moneda. No le doy ninguna validez porque si nos vamos a sus redes sociales sí que han conseguido apoyo de bastantes exchanges concretamente, van a conseguir apoyo de validadores, de mineros, pero no le veo mayor atractivo aparte de ser una red que probablemente no se considera una security, pero no conocemos mucho del equipo, lo he estado investigando y desde mi punto de vista no es un proyecto que cuente con la personalidad de Ethereum como ETH, ¿vale? Porque no tenemos a Vitalik y tampoco tenemos un líder claro, como podría haber llegado a ser Roger Ver en Bitcoin Cash. Por lo tanto, creo que va a haber futuro en Ethereum prueba de trabajo, en Ethereum PW, puede ser, pero desde mi punto de vista soy bastante pesimista. Soy algo más optimista con Ethereum Classic, que como bien sabéis es una red que es la original, es el Ethereum original con el ataque de la DAO, con el ataque a la red. Bueno, no fue un ataque, por ejemplo, al mecanismo de consenso, ni fue un ataque en primera línea, sino que fue un ataque a una aplicación que se llamaba la DAO y por lo tanto se mantuvo Ethereum como Ethereum Classic y después se hizo una bifurcación para dar lugar a Ethereum como la conocemos habitualmente, como ETH. Ethereum Classic sí que ha recibido mucho apoyo de los mineros, pero también es cierto que ahora mismo no tiene tantas aplicaciones como se podría esperar. Vamos a buscar en Twitter el perfil de Ethereum Prueba de Trabajo porque es muy interesante ver cómo se plantea la utilidad desde cero en un proyecto. Dicen que es un fork, es decir, una desviación de la red de Ethereum y cuando hablamos de fork hablamos de la red como tal, o sea, hablamos de la red como una escisión de la red principal y a su vez Ethereum Prueba de Trabajo es una mainnet, es una red principal. No es, por ejemplo, una testnet, no es una red de capa 2, sino que es una red de capa 1. Un ejemplo de red de capa 2 es Matic. Matic se vio beneficiada a lo largo de las últimas semanas, pero ha retrocedido junto con prácticamente todo el mercado. Vemos que se coloca en el puesto 12 de CoinMarketCap y el retroceso es solo, entre comillas, del 9%. También retrocede poco Dogecoin, junto con XRP, retroceden un 5%. Y Dogecoin, al ser prueba de trabajo,
creo que algo se ha beneficiado del merge, creo que algo se ha beneficiado de la fusión porque algunos mineros habrán decidido minar Dogecoin, pero no creo que haya sido la gran mayoría. Si vemos qué monedas han avanzado más, tenemos el caso de Compound, que ha ido introduciendo algunos cambios, algunas modificaciones de la mano de Ethereum Mainnet en su versión prueba de participación, y vemos que el gas está bastante bajo. Ahora no es caro mover Ethereum, pero no es caro porque la subasta, el proceso de subasta, no está siendo tan agresivo como lo hemos llegado a ver en otros momentos. Concretamente, como lo llegamos a ver en abril de 2021, incluso mayo de 2021. En 2022 no hemos visto ni de lejos los niveles de las comisiones de Ethereum en 2021. Y vemos también que de momento no estamos con la capacidad de vender todos los Ethereum que estaban bloqueados. Cuando digo estamos, digo la comunidad como tal en general. No se pueden vender hasta la actualización de Shanghái. Esta actualización sí que va a ser interesante desde un punto de vista de compra el rumor y vender la noticia. Concretamente, vender cuando Ethereum llegue a la situación de liberación de los tokens, porque son muchos tokens que se tuvieron que bloquear cuando entró la red de prueba de participación. Y también, muy importante, estamos viendo una caída fuerte en Ethereum, pero no tan predecible como muchos indicaban o como en principio se podría haber esperado. El merge fue en este entorno y vemos la caída después. Muchos cerraron posiciones, empezaron a comprar otra vez para cerrar los cortos, incluso también hubo barrido de cortos, prácticamente 100%, y vemos de nuevo un patrón de distribución con una ruptura de una resistencia, y muy probablemente mucha gente tuviera aquí los cortos. ¿Por qué puedo decir que había mucha gente con cortos liquidados? Porque si os fijáis, esta línea ya estaba y simplemente no consigue cerrar por encima en ningún momento. Cada vez que llega venden y venden con fuerza, pero también quieren llegar a esta zona muy rápido. Lo vemos aquí en una sucesión de velas verdes en una hora. Quieren llegar rápido para liquidar a la gente que estaba por aquí y ya después venir a distribuir y distribuir lo antes posible para acumular en una zona que desde mi punto de vista todavía no ha llegado. Sí que es verdad que tenemos un retroceso muy interesante, el Golden Pocket, con respecto a un retroceso más amplio. Tenéis vídeos en el canal en los que comento la situación, pero justo ahora esta vela es de fuerza vendedora en un nuevo mínimo. Y ya digo, yo sí que esperaría, por ejemplo, a Ethereum en 1330. No es consejo de inversión, no es recomendación de compra, nada de lo que comente ni en este vídeo ni en ninguno del canal, y simplemente esperaría que terminara ese retroceso incluso un poquito por encima o formando un soporte. Por ejemplo, si aquí sigue cayendo, esperaría a que hiciera una clavicular y desde aquí buscar una entrada, ¿vale? Superando el máximo de reacción, superando ese máximo. Incluso por esta zona, si supera esta clavicular, tendríamos un escenario un poco más alcista. Pero en principio, ya digo, esperaría un poquito más abajo, con calma y sin prisa, porque hay mucha gente que no entienden qué ha sucedido con el merge y simplemente es pasar a prueba de participación desde prueba de trabajo. Si vemos también el caso de Bitcoin, tenemos una caída fuerte, vemos que viene cayendo en los últimos días, viene cayendo desde el merge, incluso desde la publicación de los datos de inflación, vimos una caída muy fuerte y ahora está muy cerca de nuevos mínimos en gráfico de una hora. ¿Por qué creo que estamos en una zona de posible soporte a pesar de la caída? Porque ya venía comentando que en 2018 aquí hizo un doble suelo. Hizo un doble suelo por esta zona y por lo tanto podría llegar a ser interesante esperar un poquito más abajo y sin que constituya asesoramiento financiero ni consejo de inversión. La zona de los 18.900 podría ser muy atractiva, muy interesante para Bitcoin, ya que vemos que es una zona donde los compradores tienen mucho interés en entrar, aunque ya llevamos muchos toques y podría perfectamente ser una trampa por esta zona
al haber subido para volver a caer, para romper este soporte, empezar a tener cierres más abajo, cierres que podrían llevar incluso a la zona de los nuevos mínimos y podríamos ver una distribución mucho más para abajo. De hecho, aquí con esta bandera de osos, posible bandera de osos, si rompe a la baja, vemos un target simplemente por la teoría del punto y figura, un target de 12.397, simplemente extrapolando este rango y diciendo, bueno, aquí han estado consolidando, han estado comprando, vendiendo, y en el momento en el que tengamos un nuevo mínimo para intentar supuestamente hacer algo muy similar a lo que teníamos por esta zona. ¿Va a suceder? No hay ningún tipo de garantía de que vaya a suceder, pero sí es la teoría y muchas veces funciona, ¿vale? Pero también hay que tener el escenario alcista, y en el caso del escenario alcista tendríamos el suelo de 2018 que vamos a revisar antes de terminar el vídeo, y también os animo a seguir el canal de Velo Baba, donde voy haciendo una serie de análisis, lo vais a tener debajo en la descripción, ya que colaboro con ellos y hago análisis con ellos que después traigo también al canal, por lo tanto podéis estar suscritos a ambos. Se agradece como siempre un like, un comentario y también que entréis en el grupo de Telegram donde voy diciendo, por ejemplo, la ruta que estoy haciendo en América Latina. Bueno, vemos el patrón muy similar al que tenemos actualmente en Bitcoin y puede fallar, perfectamente puede fallar, y podemos ver una caída mucho más fuerte de la que observamos en 2018, tanto en porcentajes como en velocidad de la misma. Es cierto que de momento está siendo un bear market, está siendo un mercado de osos más liviano, más ligero que en 2017, 2018, 2019, pero de momento hay que ser cautos, a la vez que tampoco esperar precios de ganga en exceso. ¿Se puede esperar? Sí. ¿Se puede tener cash para comprar en ese tipo de situaciones? También, pero siempre hay que tener el argumento a favor y el argumento en contra en mente. Es el análisis de escenarios que muchas veces no se hace porque queremos defender una posición alcista o bajista. Y además vemos el gráfico de Bitcoin porque nos va a marcar muy probablemente qué suceda en el resto del mercado y más después del merge de Ethereum. Ahora, desde mi punto de vista, va a recuperar mucha dominancia Bitcoin y por lo tanto hay que ver qué hace Bitcoin. Vemos el retroceso de la zona azul que tengo aquí marcada y prácticamente hizo este rebote primero para volver a la zona de acumulación y desde aquí ya empezó a subir. Ahora mismo, salvando las distancias y recordando que esto puede fallar, estaríamos en este tipo de situación, la zona del 0,86 a 0,786, y por lo tanto podríamos llegar a ver ese rebote, podríamos llegar a ver esa finalización del patrón, pero siempre tendríamos que pensar en esa posición alcista, esa posición bajista. Ya os he dado la perspectiva bajista y desde mi punto de vista, insisto, la dominancia de Bitcoin va a ganar terreno, va a ganar bastante terreno viendo la situación en general y viendo que si entramos en la dominancia de Bitcoin ya empieza a recuperarse y además se recupera con fuerza, con un retroceso y con un retroceso a una zona que viene siendo históricamente importante. Vemos que prácticamente es donde empezaba a rebotar la dominancia y por lo tanto sí que podemos esperar un rebote, al menos yo espero un rebote en la dominancia de Bitcoin, principalmente porque ese impulso alcista en Ethereum ya está parando, pero también están cerrando los cortos, están cerrando fuertemente los cortos en Ethereum. Hemos visto incluso un incremento antes del merge y un cierre de cortos cuando se finalizó dicho proceso, y ahora ya vemos una normalización de la situación. Donde se están yendo es hacer cortos en Bitcoin, al menos en las últimas horas. No es un patrón que me parezca especialmente interesante, sí en Ethereum, porque están cerrando posiciones cortas que abrieron después del merge, después del proceso de fusión, incluso ya se venían abriendo antes. Vemos que abren largos, empiezan a abrir posiciones largas y en general puede ser un patrón muy interesante porque nos muestra el sentimiento de mercado en cuanto a la opinión, no de un analista o no de alguien que salga a YouTube y diga que va a subir o que va a bajar, sino gente que pone su dinero a trabajar,
para tener esa posición alcista, para que si empieza a subir el precio de Ethereum sea posible tener esa ganancia. Espero que haya sido interesante para vosotros el vídeo. Si es así, dejad un like, dejad un comentario con vuestra opinión y también os animo a seguir el canal y debajo tenéis el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces a seguir aprendiendo.